Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también el día de hoy, como siempre, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en internet, esperando en el Señor siempre alcanzar a aquellos que por distintas razones no pueden estar en una congregación o en la iglesia el día de hoy, pero esperando siempre que este no sea el vehículo por el cual tú recibas el alimento espiritual. La Biblia nos llama a congregarnos y lo que hacemos es principalmente entregar un servicio para todos aquellos que por razones de salud, por razones de viaje, en fin, tengan la posibilidad de tener una palabra de Dios, ¿no es cierto?, en este día del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el segundo mensaje relacionado con el título de la serie de estudios, es el Evangelio y la verdad. Y lo comenzamos la semana pasada dando principalmente una perspectiva, una panorámica de lo que es la realidad social de nuestro tiempo. La verdad que ninguno de nosotros, o por lo menos yo, no pretendo hacer un análisis sociológico de la realidad que estamos viviendo, pero ciertamente somos personas que estamos insertos en una sociedad y necesitamos saber en qué términos esta sociedad se está desarrollando. Y por eso es que hicimos alusión principalmente a la época que vivimos, que la misma sociología la denomina el tiempo posmodernista. Y se llama posmodernista porque de alguna manera han habido 3 etapas en la historia de la sociabilización humana. La primera, que era una etapa netamente, o se le llama premodernista, donde principalmente había una cosmovisión de Dios o de algún Dios, aun cuando no fueran todos concordantes con el Dios de la Biblia, había una sumisión a lo sobrenatural. Las personas tenían una sumisión a lo sobrenatural, independiente si era o no significa que todos eran cristianos, significa que los dioses ocupaban un espacio preponderante en la vida de las personas y las personas se debían a esos dioses. Vale decir que prevalecía de alguna manera todo lo sobrenatural. Cuando aparece la época modernista, antecedida por todo el cambio revolucionario que se produjo principalmente en Europa y en Francia, se generó todo un movimiento que se le llamó desde ese punto en adelante la modernidad, donde principalmente ocurrió un proceso inverso, mediado por un escepticismo, y se generaron las grandes corrientes del ateísmo que van de alguna manera a derivar en las teorías de la evolución de Darwin en 1852, los filósofos, ¿no es cierto?, modernistas como Nietzsche, que son en definitiva los que han permeado toda la educación, tanto la enseñanza media como la enseñanza universitaria. Entonces, las universidades, incluso que tradicionalmente eran universidades fundadas por pastores y cristianas en Europa, se transformaron rápidamente en cunas del escepticismo y del ateísmo. Sin embargo, a partir de la década del 70 comienza otro movimiento, que es el que estamos viviendo el día de hoy nosotros, que se le llama la posmodernidad. Y la característica de la posmodernidad es que no hay ninguna verdad absoluta, ¿no es cierto? No hay ninguna verdad absoluta y es una instancia donde ya todo se cuestiona, incluso la ciencia. Incluso la ciencia, en la época moderna o en la modernidad, era la ciencia la que en definitiva, entre comillas, explicaba todo y daba todas las respuestas. Pero hoy día todo eso está también cuestionado en esta sociedad posmodernista. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo, en el tema de la salud. Hoy día la cantidad de personas que convergen hacia la medicina natural, ¿no es cierto? Y no estoy haciendo un análisis de la efectividad de una o de otra, sino que hoy día se puede ver el escepticismo de la población en términos generales cuando transita en una gran masa hacia todo lo que sea de carácter natural, ¿no es cierto? Hierba, cápsula, en fin, y emergen en la industria farmacéutica todas estas gigantescas cadenas, ¿no es cierto?, de productos entre comillas naturales. ¿Por qué? Porque hay una población que de alguna manera ya ha mostrado su escepticismo, ¿no es cierto?, hacia la medicina química o hacia la medicina occidental. Entonces, esa es la característica de esta época y principalmente también el hecho de que es una época donde no existen conceptos de verdades absolutas y al no existir un concepto de verdad absoluta, por supuesto también se genera toda una instancia de las opiniones más que las convicciones. Esta es una época donde las personas
no tienen convicciones, lo que tienen son opiniones o posturas respecto a un hecho determinado, respecto a una situación determinada, respecto a una situación de carácter moral, de carácter espiritual o de carácter científico. Entonces, no existe un concepto de verdad absoluta, ¿no es cierto? Y tampoco en esta época se generan grandes definiciones. Una de las cosas que odia el sistema postmodernista es las definiciones, porque las definiciones de alguna manera encuadran, ¿no es cierto?, una situación. Por lo tanto, hoy día las definiciones también están dejadas de lado. Y esto genera una laxitud en todo aspecto. Es decir, hoy día todo es cuestionable, ¿no es cierto? Todo es cuestionable. Y el pensamiento postmodernista celebra, como decíamos también, el concepto de diversidad y pluralismo, pero sin márgenes. Sin márgenes. Entonces, el concepto de pluralismo, de diversidad, que también es algo que la Biblia alienta, Dios nos hizo distintos y hizo la naturaleza con una diversidad preciosa. Sin embargo, Él estableció los márgenes de esa diversidad y de ese pluralismo. Pluralismo y diversidad no es sinónimo de hacer lo que uno quiera, que es en definitiva en lo que cae este concepto de la sociedad postmodernista. Y también, ¿no es cierto?, el espacio para las ideas incluso más reñidas con la conciencia humana o más reñidas con la lógica humana. Vale decir que el concepto que nosotros estamos viviendo es un concepto basado en cada uno de nosotros, el egocentrismo por sobre cualquier otra cosa. No existe la concepción grupal, no existe la concepción familiar, no existe el deseo del sacrificio, sino que de la autosatisfacción. Esto lo estoy hablando en términos generales, quizás tú no te ves interpretado, pero es lo que el mundo está y hacia dónde va el marketing, la publicidad, la educación, todo va hacia la autorrealización. Por lo tanto, conceptos como el sacrificio, como toma tu cruz y sígueme, son no solamente reñidos, sino que son odiados por un sistema de pensamiento de estas características. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que es ese el medio donde nos envolvemos, es esa la atmósfera que está en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno más cercano, donde vamos, esa es el sistema de pensamiento que tenemos. Por lo tanto, por eso es que estos mensajes lo que están buscando, hermanos, y de todo corazón, porque incluso pueden parecer para el pueblo de Dios demasiado estrictos, créeme que es lo que necesitamos en este tiempo. No se acercan tiempos de mejor, ni de paz, ni de seguridad mundial. Todo lo contrario, se acerca la tribulación, la peor época que la historia humana ha vivido desde todo punto de vista. Y nosotros estamos puestos acá como atalayas, ¿no es cierto?, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, en medio de una generación que no solamente no lo cree, sino que no está interesado en escuchar. ¿Por qué? Porque tal como dice la Biblia, se han amontonado falsos maestros que le pueden contar las cosas más ridículas, pero las personas tienen seguidores. No hay movimiento, por ridículo que sea, que no tenga seguidores. Si lo impresionante no es que se levanten tipos que digan cosas que son, pero vuelvo a insistir, de carácter ya ridículo. Lo impresionante es que haya gente que los siga. Entonces, hermano, en este contexto es que se está desarrollando la iglesia del último tiempo. En este contexto es que la iglesia cristiana que busca verdaderamente hacer la voluntad de Dios se va a encontrar con esta realidad, y todos los que llegamos a la iglesia venimos formados en esta realidad. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer aquí, o lo que tiene que pasar contigo y conmigo, es sufrir una metamorfosis, una transformación en tu manera de pensar que va a generar un cambio de vivir. El gran error, y donde está la base de la apostasía actual, es en el hecho de que la iglesia se quiere parecer al mundo, se quiso parecer al mundo. Entonces empezó el rock cristiano, el metal cristiano, los travestis cristianos, todo cristiano, pub cristiano, botillería cristiana, cigarro cristiano. Entonces, como la gente decía, cristiano, ¡ay! Eso es meter, pero a concho, la iglesia al mundo y mundanalizarla. ¿Para qué? Para atraer a las personas. Y nunca jamás la estrategia de Jesucristo ha sido bajar los estándares para atraer gente. La gente no es atraída, la gente es llamada. Tú estás aquí porque eres una oveja que escuchó la voz de Dios en medio de toda esa basura.
Y eso es lo que tú tienes que hacer. No sabes si la gente que te rodea es oveja de Dios, pero tú tienes que hablar la palabra de Dios tan clara que la oveja de Dios la va a escuchar. Y nunca en la Biblia dice que la gente va a hacer fila o cola, dependiendo si te gusta antes o después del 73, fila o cola para entrar a escuchar la verdad. Nunca. Dice que el camino de la perdición es ancho y que se van a amontonar encima de todos los falsos maestros. Y que predicaciones como esta están fuera de tiesto, porque hoy día lo que necesitamos es peace and love. Nada más. Entonces la sociedad posmodernista es donde nosotros vivimos y es donde nuestros hijos se están educando y es donde nosotros estamos trabajando y es donde nosotros también estamos predicando, donde estamos viviendo nuestro cristianismo. Es terrible, hermanos, porque realmente parece, o pareciese, mejor dicho, que hay muy pocas instancias donde uno pueda realmente escuchar la palabra de Dios pura y sin mancha, porque además, ahora me dirijo a la familia, entre comillas, de Dios, la palabra doctrina, por ejemplo, es algo que hoy día está completamente diluido y nadie quiere escuchar la palabra doctrina. Lo que quieren escuchar es que tienes un buen corazón. Como dijo este famoso cantante, ¿no es cierto?, que dice que esta noche venimos a alabar, pero te cobra 70,000 pesos. Y dice qué cosa. En el cielo van a haber muchas personas con doctrinas equivocadas, pero con un buen corazón. Yo pregunto, ¿de dónde sacó esa diarrea mental? Y a la gente, por supuesto que le encanta, pero si a nadie le gusta que le pisen los callos. O Juanete, según sea el caso. Entonces, ese tipo de mensaje vende. Es transversal, católico, islámico, testigo de Jehová, todos. Nadie se siente amenazado. Nadie se siente tocado. Nadie se siente confrontado. Y por eso es que la gente entra y sale de las congregaciones, y espero que esta no sea así, pero entra y sale porque tiene una variedad inmensa. ¿Quiere un lugar donde griten? Hay lugar donde griten. ¿Quiere un lugar donde ladren? Hay lugares donde ladran. ¿Quiere un lugar donde le roben? Hay lugar donde le roben. Pero nadie pregunta, pastor, ¿cuál es la línea doctrinal que hay acá? Me interesa saber qué es lo que usted piensa sobre esto, sobre la salvación, Pocas veces ha sucedido eso. La mayoría de las veces es si dejan levantar las manos, si dejan tirarse al suelo, si dejan... Eso es lo que importa. Y yo se lo he dicho, la libertad de la manifestación del Espíritu, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista bíblico. Si alguien se levanta acá, y esto no es una amenaza, es una realidad, y empieza a hablar cosas que nadie entiende, mi deber bíblico es decirle, alto, ¿hay alguien que interprete eso aquí? Y si nadie dice no, entonces te pido por favor que te quedes callado. ¿Y qué van a decir? Hoy realmente estoy saliéndome de tiesto, se me fue la onda, o sea, me emocioné con la canción y empecé a balbucear cosas. Y no, ¿qué van a hacer? Se van a ir de aquí, como ha sucedido, y van a decir qué cosa. No hay libertad. No, si para el Espíritu hay libertad, pero para las tonteras no. Porque el Espíritu siempre unifica, nunca confunde. El Espíritu edifica, nunca destruye. Y se los digo abiertamente, yo no quiero que haya entre la iglesia y su pastor ninguna sombra de duda. La Biblia por sobre todas las cosas. Cualquier cosa que no esté en el concepto bíblico no va a ser permitida. ¿Sabes por qué? Porque estamos al final del partido. Ya el ángel Gabriel levantó el tablero, quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Y yo no estoy dispuesto, bajo ningún punto de vista, a que se introduzcan cosas que no son de Dios acá, que pertenecen a la metafísica cristiana, entre comillas, que se ha introducido. Yo decreto, yo declaro, tú tienes que pensar y lo vas a tener. ¿De dónde sale eso? Todas esas estupideces que son estupideces, pero que la gente las cree, y ¿sabes qué? Piensan y nunca les
sucede nada, yo no sé cómo siguen. Entonces, la verdad predicada en medio de esta cultura y de este sistema de pensamiento es realmente lo que dice el Señor en Segunda de Timoteo, y lo vamos a recordar porque es increíble que este pasaje es exactamente para esta época, para el posmodernismo, para lo que estamos viviendo hoy día, para aquello que se está prometiendo y que Dios nunca ha prometido. Segunda de Timoteo capítulo 3, es un pasaje que todos de alguna manera conocemos. También debes saber esto, que en los postreros días, estos son los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué van a venir tiempos peligrosos? ¿Porque los leones van a ser más feroces? ¿Porque a los tiburones les va a salir otra corrida de dientes? No. Porque habrá hombres, varones y mujeres, seres humanos, amadores de sí mismos, como hoy día, amadores de sí mismos. Por eso es que en estas iglesias apóstatas o pseudoiglesias o agrupaciones o como quieras llamarlas, instan y ponen el énfasis en eso, en sacar el campeón que hay dentro de ti, en que tú puedes todo, en que tú tienes que concentrarte porque vas a tener lo que quieres. Y no estoy diciendo con esto que tengamos una vida miserable, porque Dios es maravilloso en todo aspecto. Lo que estoy diciendo es que la metódica no pertenece al sistema bíblico. Dice que va a haber hombres, seres humanos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es una radiografía del hombre actual, con honrosas excepciones. Sin afecto natural, sin afecto natural. Es ese hombre, ¿no es cierto?, que está casado durante 20 años con su esposa y de repente, ¿no es cierto?, encuentra a la secretaria más atractiva y va y le dice a sus 4 hijos: yo, hijos, los amo, pero esto lo hago por ustedes. El papá siempre va a ser el papá. No hay espíritu de sacrificio, no. Eso es perder el afecto natural, o sea, dejar botados a los niños por mi deseo. Entonces, no hay espíritu de sacrificio. Esta generación no va a morir por nada. Por nada. Por eso hasta los comunistas son picantes hoy día. Nadie va a morir nada. Les muestran los dientes y se cambian de partido. Aparecen de repente 20 años comunistas y ahora ya es izquierda cristiana y después y termina en la UDI. Termina donde le den lo que quiere. No tienen convicciones, nada. No estoy diciendo con esto que ningún concepto político es bueno o sano. Lo que estoy diciendo es que incluso ahí está esto. Por último, antes los viejos morían con las botas puestas. Hoy día no. Esa es la sociedad que vivimos. Esa es la cultura que vivimos. Y lo peor de todo esto es que es globalizada. Tú vas allá, vas acá y vas a encontrar exactamente el mismo sistema de pensamiento, con variaciones locales, pero el mismo sistema de pensamiento. Dice entonces que sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ahí está, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Pero miren qué increíble. Sin embargo, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nadie quiere parecer como malo. Nadie quiere parecer como dándole el voto al matrimonio homosexual. Nadie quiere. Todos quieren como de alguna manera, entonces le empiezan a cambiar matrimonio igualitario. Entre un hombre y un hombre ya no es un matrimonio homosexual, sino que ahora es matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, pero nadie se quiere quemar porque todos de alguna manera quieren tener una fachada moral, pero sus hechos finalmente dicen que no es así. Por lo tanto, hermanos, es fundamental volver a la verdad del Evangelio. Una de las cosas más increíbles que los pastores tenemos que hacer hoy día es traer otra vez al pueblo al Evangelio. Ha estado tan envenenado de tantas cosas que se ha perdido el concepto de la verdad. Fíjense ustedes en Juan capítulo 6, versículos 60 al 68 que vimos la semana pasada también. Jesús, ¿qué es lo que se encuentra?
solamente para recordar brevemente. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 60. Jesús estaba hablando sus palabras, se recuerdan, ¿no es cierto? Dice, y al oírla muchos de sus discípulos, porque el concepto de discípulos no se aplicaba a los convertidos, sino que a los que lo seguían nomás en esta época de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad, pero algunos de vosotros no creen. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús se vuelve a los dos y le dice, por favor, no se vayan ustedes. No me dejen solo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también? Entonces, luego Pedro dice, no, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, ¿tú crees que los que se apartaron de Jesús se apartaron porque Jesús les dijo, saca al campeón dentro de ti? Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios no quiere que te enfermes. Dios no quiere que tú tengas deudas. ¿Tú crees que por eso se apartaron de Él? Se apartaron de Él porque les dio la radiografía. Ustedes son pobres, ciegos, desventurados y me necesitan. Y si no toman su cruz y me siguen, nunca van a ser mis discípulos. Todo lo que yo les prometo de cosas que ojo no vio, están fuera de este mundo, están en la vida eterna. La fe no es ver para creer, es creer para ver. Yo creo hoy y voy a ver mañana. Esa es la fe. Entonces, se fueron del lado de Jesús porque les dijo esas cosas que ustedes escuchan hoy día en los discursos. Hay un tipo en Estados Unidos que tiene 20,000 personas en un ex estadio de básquetbol y él dice que no es un pastor, sino que es un animador, que lo que quiere, ¿no es cierto?, es animar a la gente, a que saquen lo mejor de sí. Yo te pregunto, ¿qué hay de bueno dentro de ti? ¿Qué hay de bueno dentro de mí? Si hubiera algo bueno dentro de mí, podríamos haber postulado a Mesías. Pero no hay nada bueno dentro de nosotros. Lo único bueno es el Espíritu Santo sacando la mugre. Y eso no le gusta, al hombre no le ha gustado nunca, pero al postmodernista es escupirle la cara. Entonces, el Señor vuelve y sigue diciendo. Zacarías. Primero vamos a ver Jeremías capítulo 6, para que veamos que esto es transversal en toda época de tiempo. Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 10. El profeta Jeremías estaba hasta más arriba de la coronilla. Y le dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? En tono de pregunta. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Qué parte de la palabra de Jehová las encuentran vergonzosas y no la aman? Arrepiéntete, toma tu cruz. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y el 90% de la Biblia es reprimenda. Reprimenda. Dios es amor, claro que es amor. ¿Y cómo demostró su amor? Mandando a Jesús para que muriera por ti y por mí. Si para ti eso no es amor, entonces eres un sentimentalista. Dios nos consuela, por supuesto, todo. Pero cuando estás dando la pelea. Cuando estás dando la pelea. Fíjate, Jeremías ahí mismo, pero el capítulo 36, versículo 23.
Jehudí era un profeta, un sacerdote. Jeremías 36:23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elanatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. Y mandó el rey también a matar a los otros, como dice en el versículo 26. Entonces, la comezón de oír es exactamente lo que está pasando también hoy día, la comezón de oír. Y no se está refiriendo al mundo inconverso, se está refiriendo al mundo que se llama cristiano, que tiene comezón de oír la verdad de Dios, que no quiere que le corrijan, que no quiere que le digan nada. Y cuando uno les habla de estos versículos, que son abundantes en la palabra de Dios, ¿saben lo que dicen? Y dan a entender con eso que efectivamente son pseudo cristianos y que están envueltos en el concepto posmodernista. ¿Sabes qué te dicen? Mi Dios no es así. Mi Dios es amor, es ternura, es compasión, sí. Pero tú crees que que este rey mandó a matar al sacerdote porque le dijo que Dios es compasión. Si eso está dado. La confusión nuestra es que el amor de Dios lo confundimos con sentimentalismo nuestro. Que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a querer seguir pecando y lloramos delante del Señor. El Señor sabe cuando tú estás llorando y cuando te estás arrepintiendo genuinamente y sabe cuando estás jugando. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de la oración? El primer requisito para que una oración sea oída por Dios es que sea sincera. O sea, yo de verdad quiero que el Señor saque ese pecado, aunque el desgarro de ese pecado en mí sea dolorosísimo. Pero lo quiero. ¿Cuánta gente ora, Señor, quítame esto? Pero la verdad no quiere. No quiere. Entonces, vemos que la palabra de Jesús es efectivamente, la palabra de Dios es transversal y siempre provoca dolor y provoca búsqueda de santidad. En el tiempo que vivimos ahora es peor. Es peor. ¿Por qué? Porque la gente está entrenada para rechazar cualquier cosa que le incomode. Cualquier cosa que le incomode. Cualquier cosa que se interponga en su camino, lo que sea. En su camino a la cima, lo que sea, lo va a sacar afuera. Cualquier cosa que altere su homeostasis de felicidad, su equilibrio de felicidad, no lo va a hacer. Cualquier cosa que le demande un esfuerzo un poco mayor, no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay lugares donde no tiene que hacer ese esfuerzo y va a recibir igual, supuestamente, ¿no es cierto?, de Dios. No tengo que leer la Biblia, no tengo que esto, lo único que voy el día domingo, el miércoles, ¿no es cierto?, y me entrego y el Espíritu toma control mío. El espíritu de quizás cuántos demonios, porque el Espíritu Santo nunca lo hace así. Para mí, cuando uno ve muchas cosas de este tipo así, porque no piensen ustedes que no estemos igual que los católicos, que creyendo que los demonios llegan hasta ahí, hasta el portón verde, porque ven la cruz y ¡ah! Los demonios andan dando vuelta por aquí, están en tu cabeza, están dando vuelta en la mía, están esperando que alguien de ustedes o yo mismo baje la guardia para meterte una idea. Esa es la realidad de las cosas. No llega hasta ahí. Ni le tiramos agua o... Mire que con agua se va. Hay que ser bien, pero bueno. Entonces, Juan 17:7. La única manera de volver a la verdad del Evangelio es volver a la palabra de Dios. A la palabra de Dios pura y completa. Pablo dijo, yo no me he negado a predicarles todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es
un 80% reprimenda, corrección. ¿Por qué? Porque somos pecadores caídos y nuestra tendencia al pecado va a ser siempre. Los que están estudiando conmigo el milenio el día miércoles, que lo vamos a empezar a estudiar este miércoles, el milenio va a ser el periodo en que va a gobernar Jesús, va a haber justicia, al que le den casa no se les va a llover, todo va a ser perfecto, los bienes van a ser bien repartidos, ¿no es cierto? No van a haber senadores, no van a haber diputados, va a estar Jesús solamente gobernando. No van a haber licitaciones, no, nada de eso. Todo Jesús va a ser perfecto, justicia, no va a haber puertas giratorias, bueno, ni puerta va a haber, entonces, porque el que peque en el milenio se va a morir al tiro. Pero no obstante, toda esa condición perfecta, va a poder tener leones de mascota, tigre, no sé, lo que queráis. Pero todas esas condiciones perfectas va a bastar que suelten al final del tiempo a Satanás otra vez para que se vuelvan contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la naturaleza humana es mala. Y a la naturaleza humana hay que prende con agua. Prende con agua. Y si tú no estás consciente de eso y te crees bueno y un pan de Dios, estás totalmente equivocado. Tú y yo prendemos con agua. Por eso es que necesitamos la palabra y por eso es que el 80% de la palabra es arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete a mí, no sigas en eso, arrepiéntete, vuelve a mí. Sí, si Dios nos va a machucar, ¿cuánto? 40, 50, en el mejor de los casos 80 años, pero después vamos a estar en la eternidad, en la gloria. Pero ¿y por qué lo hace? Porque nos conoce, porque tú eres rebelde, yo soy rebelde, malintencionado, lascivo. ¿No es cierto? ¿No es cierto que es cierto? Imagínate que el 80% de la palabra fuera paz y amor. Imagínate, si así, con el 80% del manual que nos mantenga a raya, nos desviamos, olvídate, estaríamos todos acostados en el cuarzo, bailando, ¿no es cierto? Casados entre 4, 5, poligamia. Si así es esto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. Jesús dijo en el Juan 17. Versículo 15 primero. No ruego que los quites del mundo. El plan de Dios no es que nosotros nos aislemos del mundo. El plan de Dios es que tú estés en el mundo, pero que seas distinto. La palabra santo significa distinto. Distinto. El ser distinto, a pesar de que esta cultura, y ahí se nota lo satánico que es, a pesar que esta cultura celebra la supuesta diversidad y las distintas opiniones, basta que tú te pares y vivas como un verdadero cristiano para que se te vengan todos encima. Hasta ahí nomás le llega el pluralismo. Esa es la mentira más grande. Hasta ahí nomás le llega el pluralismo. Si tú no piensas como ellos, entonces te van a atacar. Pero dice el Señor, tú tienes que vivir delante de ellos, tranquilo, ¿no es cierto? Dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es el mal para nosotros? ¿Que nos resfriemos? No. ¿Que nos dé cáncer? No. ¿Cuál es el mal para nosotros? Que le empecemos a hacer caso al diablo. Que empecemos a nosotros también mimetizarnos con este tipo de cultura. A comenzar a abrazar los valores de la cultura. Eso es el mal. ¿Recuerdan a Demas? Es un ejemplo. Demas anduvo con Pablo, estuvo con Pablo, pero después, dice Pablo al final, Demas me abandonó y se fue al mundo. Abrazó los valores y el sistema del mundo. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo estemos en el mundo, pero que seamos santos, o sea, diferentes. No raros, diferentes. ¿Ya? Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo los aplaudió? No. El mundo los aborreció. Cuando tú vives diferente conforme a la palabra de Dios, cuando tú dices no a lo que el mundo dice sí, y al revés, ¿no es cierto? Cuando tú dices sí a lo que el mundo dice no, entonces vas a tener oposición y va a haber gente que te va a odiar. A odiar. Gente a la que le vas a desagradar. Pero ¿sabes qué? Van a haber ovejas de Dios que están en medio
de esas mismas personas y que tú no sabes quiénes son, que van a escuchar la verdad de Dios y la van a seguir. Pero si uno cree, por eso es que ha habido un fracaso en el evangelismo a nivel mundial desde el punto de vista de lo que considera evangelismo. ¿Por qué? Porque la idea era llegar al lugar y ser igual que ellos. Y como lo dije al principio, apareció en la balada cristiana, el rock cristiano, este cristiano. Esto. No estoy diciendo que no puedan existir ritmos de eso, sino que lo que estoy diciendo es que el error fue colocar y creer que esas cosas atraían a las ovejas de Dios. ¿Y sabes qué atraían? A cientos de miles de carnalotes y carnalotas que se veían identificados. Lo único que le cambiaban al Alberto Plaza por el Jesús Adrián Romero. Nada más. A Guns N' Roses por el grupo que no los conozco, pero un grupo cristiano. Y venía la misma gente. Y si le dieron eso y le dijeron además que Dios tenía grandes planes para su vida y que Dios quería hacerlo gigante y que Dios quería sacar el campeón que hay dentro de él y todas estas cosas, lleno. Pero no hay palabra de arrepentimiento, no hay palabra de quebrantamiento. El principio realmente de la transformación es cuando realmente tú en la soledad de tu vida, en un momento te quebrantas y dices, realmente estoy mal, estoy dándole el gusto al mundo, si Dios viniera en este momento, yo me quedo. Porque por eso es que estamos predicando esto, hermano. ¿Sabes qué? En un abrir y cerrar de ojos va a desaparecer la mitad o más, espero, de esta iglesia y va a haber un porcentaje que se va a quedar. ¿Y sabes por qué se va a quedar? Porque están jugando a ser cristianos. Y se los digo desde el corazón, por favor, hagan ese cambio, confíen en Dios, no confíen en el sistema, no confíen en el mundo. Sean responsables, sean brillantes, todo lo que Dios quiera darle, pero háganlo agradando a Dios, no al mundo. No al mundo. Nadie puede servir a dos señores. Si empiezas a servir al mundo, vas a estar en contra de Dios. Y viceversa. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y cuando digo mundo no estoy hablando del planeta, estoy hablando del sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento que envuelve este mundo. Entonces dice el Señor, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, versículo 16. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces hay una comisión. Dios nos está enviando. No solamente nos está diciendo que sepamos qué es lo que está sucediendo y la visión equivocada, es decir, entonces nosotros tenemos que aislarnos de este mundo porque está cayendo, ¿no es cierto?, ya en una depravación extrema. Ya el concepto posmodernista ha invadido todos los rincones, incluso está dentro de la iglesia. Y como lo he dicho siempre, las ovejas son de Dios. Nuestra labor como pastores y tu labor como misionero en el lugar donde estás, ¿no es cierto?, es predicar la palabra de Dios sin ningún tipo de maquillaje. El que es de Dios va a escuchar su voz y lo va a seguir. Jesús le dijo a los fariseos, ya no sé cuántas veces les he dicho que sí soy el Mesías, ¿para qué me siguen preguntando? Lo que pasa es que ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y cuando oyen la voz, siguen al pastor, que es Jesús. Entonces, esa preocupación por tener más gente, por tener menos gente, que se vaya gente, que se quede gente, eso es parte de la inmadurez, ¿no es cierto?, que hay en el mundo cristiano y de creer que tengo muchas opciones. No, si esta iglesia tiene otro estilo. No es solamente tiene otro estilo, tiene otra enseñanza muchas veces. Porque te enseñan cosas que la Biblia no dice. Cosas que han salido de la tradición humana, cosas que han salido de la imaginación humana. Y en la época posmodernista el hombre no quiere convicciones, el hombre quiere sensaciones, quiere sentir a Dios, no quiere saber de Dios, quiere sentir a Dios, quiere conocer lo que son los misterios. Entonces entra el concepto del misticismo, las iglesias místicas, donde se siente a Dios. No sé a qué Dios, pero al Dios que ellos dicen. Porque el Dios que dice la Biblia siempre llama al arrepentimiento genuino.
Y eso, hermanos, es lo que falta. Y con esto no estoy diciendo que Dios no sea sensible con tus dolores, con tus peleas, con tus luchas, todo. Pero si tú estás enfocando tu vida con todo lo que es en la dirección correcta, vas a recibir de Dios toda la provisión para seguir adelante. Toda la provisión para seguir adelante. No necesitas de un show para volverte a Dios. Lo que necesitas es de un corazón tuyo dispuesto y mío dispuesto a volvernos a Él. Dice finalmente Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su palabra es la verdad. Dios no cambia. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura, mas tú permaneces. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio, no hay variación en Él. Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. La Biblia está llena de esas advertencias. Nuestra tendencia va a ser errar. Solo si estamos bien asentados en la palabra y tenemos un espíritu correcto, podremos sobrevivir. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Palabra de verdad, primicias. No hay variación en Él. ¿Por qué leemos esto? Porque Jesús dijo, tu palabra es la verdad. La palabra verdad en el hebreo, hay dos palabras que la definen. Emet, que significa estable. Emet, E-M-E-T, emet, estable, sin variación, confiable. Y emuná, firmeza, inamovible. Y en el griego es la palabra aletheia. Y significa sin variación, sin cambio, veraz. ¿Qué es una verdad? Algo que no cambia. Algo que siempre es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no cambia. La cultura cambia. Las filosofías cambian. Las religiones cambian. Ahí tienen al jerarca romano hoy día arriba de una Harley Davidson. Y todo, ¡ay, qué choro! Este es el que necesitamos, ahora sí va a hacer cambios. ¿Por qué tendría que hacer cambios? ¿Por qué tendría que hacer cambios en la doctrina? ¿Por qué tendría que cuestionarse doctrinas o dogmas que supuestamente fueron inspirados por Dios en sus antecesores y que hoy día están siendo no solamente cuestionados, sino que cambiados? ¿Por qué? Porque Jesucristo no está ahí. ¿Por qué se busca la experiencia cuando toda la vida la formación del cristianismo ha estado sobre la base de la convicción? La base del cristianismo es que nosotros somos malos y Dios es bueno. Y esa es una noticia terrible. Porque si es verdad, significa que todos nosotros estamos en peligro. Y podemos entender el concepto de evangelio, que aquel que es bueno vino a rescatar a los que son malos. Y que no hay otro camino, no hay otra verdad y por eso no hay otra variación. No hay nueva revelación. Si hubiera nueva revelación significa que la Biblia es imperfecta, por lo tanto la palabra de Dios es imperfecta y todo para atrás. Eso es una
un atributo de Dios que se llama inmutabilidad, que Dios no cambia en el tiempo. No es que el Dios del Antiguo Testamento es más castigador y el del Nuevo Testamento es como más... Yo he escuchado cristianos que dicen eso, que el del Antiguo Testamento es más castigador y el del Nuevo Testamento es como más conciliador. No es así. Él no cambia. Entonces, si Él no cambia, ¿por qué cambiar nuestro mensaje? La salvación sigue siendo por gracia y sigue siendo una obra del Espíritu Santo. Y las ovejas de Dios seguirán escuchando la voz de Dios, la misma que escucharon hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto es la misma voz. Es la misma voz. Y espero que nosotros seamos genuinos transmisores de esa voz. Dice Ezequiel capítulo 2, ya estamos terminando. Ezequiel capítulo 2. Versículos 3 y 4. El gran problema hoy día de la evangelización no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Hay cientos de personas que se llaman cristianos y que no se han convertido. ¿Y por qué no se han convertido? Porque ellas o ellos son todavía los reyes de su propia vida. Rigen su propio destino, hacen lo que quieren, no tienen temor de Dios y Dios no puede ser burlado. Él un día va a recoger su cosecha. Hubo un hombre llamado Ezequiel, al igual que Jeremías, que Isaías, profetas de Dios, que predicaron en los tiempos más apóstatas de la nación de Israel. Y veamos lo que recibieron. Y me dijo, versículo 3, perdón, desde el versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí no los mandó a hablar con los cananeos, no, aquí es al pueblo. Si es el pueblo de Dios hoy día el que no quiere escuchar esto. El que se llama pueblo de Dios es el que no quiere escuchar esto. Así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre sabrán que hubo un hermano que habló la verdad, que los corrigió, que no tuvo temor de Dios, que le dijo: eso no es de Dios. Y cuando se le espantaron, porque se espantan y se ponen realmente duros, aún con la Biblia en mano, no quieren reconocer el error. No quieren reconocer el error, porque son casas rebeldes. No quieren reconocer el error. Vean los grandes jerarcas actuales, ¿no es cierto? No quieren reconocer el error. Y siguen, aunque la gente está... Hay pueblo de Dios dentro de esas iglesias apóstatas también, que a lo mejor van a escuchar tu voz, que es la voz de Dios, y van a salir de ahí. Esa palabra que dice salid de ella, pueblo mío, no solamente está enfocado en una religión, está enfocado en el pueblo de Dios también. Pero cuando no quieren y cuando están definitivamente cerrados a eso, ¿sabes qué? Ya Dios los catalogó de rebelde, pero dice que nunca digan que no hubo quien les advirtiera. Pero si tú tienes miedo, si tú o yo, ¿no es cierto?, preferimos la amistad, sentimentalistamente hablando, a la verdad, porque yo no puedo ser amigo de un testigo de Jehová, así como no puedo ser amigo tampoco de un apóstata. ¿Se entiende eso? No significa que les voy a faltar el respeto, todo, pero ¿qué tiene que ver? El pluralismo dice eso, la sociedad, la cultura. No tenemos nada en común. No es el mismo Dios. El Dios de los islámicos no es el Dios de la Biblia. Por eso es que nos empeñamos en enseñar para que tú tengas bases bíblicas y te sientes y te pares en la verdad. Y así como la verdad de Dios es inamovible, tú seas inamovible, al costo que sea.
pero muchos prefieren conservar la amistad con el amigui o la amigui, aunque sea hija del mismo diablo, pero es mi amiga. Eso no es lealtad. Eso no es lealtad. Respeto, por supuesto. Dios nos manda a respetar, a orar, pero nunca a tener una relación. Por eso es tan terrible el yugo desigual. Entonces, hermano, después dice, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Te lo dice a ti también, no le temas a la gente que está a tu alrededor, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en el barrio, donde sea. No les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras, con escorpiones. No tengas miedo. No nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo los voy a proteger, una cápsula, si nadie los va a tocar. No, te vas a ver en medio de escorpiones, de espinas, pero tengo una convicción. Porque no vivo de lo que siento, vivo de lo que sé. Él está conmigo. Job, cuando estaba lleno de llagas, destruido, abandonado, hasta la esposa lo había abandonado todo. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Cualquiera que lo hubiese escuchado en esa condición dice, la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, no, yo sé que mi Redentor vive. Creo que ningún ser humano va a llegar al tamaño de lo que pasó Job. Ninguno. Ni que juntáramos todo el sufrimiento de los que estamos aquí, llegaríamos al tobillo de Job. Porque para nosotros sufrimiento que no me miró feo, que no me invitaron, que no me dijeron, que no me avisaron, que no me incluyeron. Eso es para nosotros sufrimiento y tomamos decisiones drásticas, no voy más porque si no me pescaron. O sea, todo el sufrimiento de los que estamos acá, de toda la gente aquí de San Joaquín, le llega al tobillo a Job. Y todo así, pero una encima de otra. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque vive por convicción. Eso es lo que quiero para ti y lo que quiere Dios para ti y para mí, hermano. Vivamos por convicción, porque las cosas se van a empezar a derrumbar cada vez más. Tus ideales es muy probable que nunca los cumplas. Porque nunca han estado dadas las condiciones. Tus sueños, tus metas. Dios quiere cumplir tus sueños. ¡Mentira! Mentira, jóvenes, es mentira. Dios tiene para ustedes realmente una vida llena de propósito en Él. Y muchas veces ese propósito va a significar que tus ideales se van a ir y se van a esfumar. Pero podemos dar la vida por una sola cosa, por el Señor o por nosotros. Hay que tomar una decisión. Dios tiene todo en control. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo que dar el paso de fe. No tengas miedo que abrir la boca. No tengas miedo al decir que no, que te van a hacer esto. No, lo que sea, Dios está en control. Dios está en control. Esa es la protección que Él nos da. Aunque por el lado se vean escorpiones, ¿no es cierto?, lagartos, todo ese tipo de cosas, alacranes, tranquilo, confía en Él, eso es confiar en Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios no ruega a nadie. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te voy a dar. Un mandato. Hijo de hombre, hija de Dios, hijo de Dios, Dios nos va a dar un mandato. Predicar su palabra. Y el último pasaje en 2 Timoteo. Capítulo 4, también es un pasaje que espero que todos memoricemos, al igual que el capítulo 3 de 2 Timoteo, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Una sociedad egocentrista, una sociedad que se llama sociológicamente posmodernista, pero es la época más espantosa. Porque igual que el cachacascán, todo vale. ¿No veían ustedes las peleas con los chicos?
¿No veían Titanic en el ring? Espectacular. Los guatones se tiraron, pero súper. No, ahora son todos. Esos eran verdaderos luchadores, así guatoncitos, todo. Batman tenía más guata que yo. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco, es un ruego, es un llamado fuerte de atención. No es algo sencillo, no es algo casual. Dije, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Que qué cosa? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Se acerca un juicio a este planeta. Se acerca un juicio. Viene la tribulación, viene el anticristo. Viene la tribulación, viene el anticristo. Se acerca ese juicio. ¿Qué estás anunciando tú? ¿Qué le estás anunciando tú a la gente? Dile eso a tus amigos y van a desaparecer el 90%. Díselo, quiero decirles algo, yo sé que ustedes van a considerarme loco, pero quiero decirles, por favor, cuídense. Pero que tú sos igual que nosotros, sí, es cierto eso y les pido perdón. Pero desde hoy voy a vivir una vida para que agrade a Dios. Y yo quiero que ustedes alcancen salvación. ¿Qué crees que te van a decir de eso? Lo mismo que con Jesús, pues se van a apartar de ti. Ahora, si tú los querés tener cerca, no les diga nada. Dígale que todo está bien. Dígale que no pasa nada, que hay tiempos mejores. No, se acerca un juicio. Juzgará a Dios a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy día la gente no quiere escuchar la doctrina de Dios, quiere escuchar cualquier basura. La doctrina es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Es el tiempo que estamos viviendo. Vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Quiénes no sufrirán la sana doctrina? ¿Los inconversos? No, el pueblo de Dios. Para los inconversos es el evangelio. Para el pueblo de Dios es la doctrina. El evangelio es la buena noticia de que no tienen que irse al infierno. Pero la doctrina es para los que supuestamente ya son hijos de Dios. Dice que les va a empezar a picar el oído. ¿Y qué van a hacer? Se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. A las fábulas. Pero tú, eso es lo que va a estar pasando. Esos son los alacranes, esos son los escorpiones que están en medio de ti. Pero tú, ahora se dirige a ti, al verdadero hijo e hija de Dios. ¿Qué cosa? Sé sobrio, estable, confiable. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiera Dios que todos nosotros, en la medida del lugar, de la situación, de las circunstancias que nos ha dado Dios para vivir, cumplamos nuestro ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. La mejor manera de amar a la gente es viviendo en la verdad. Si tú vives una mentira, tú estás odiando a esas personas que dicen son tus amigos, tus familiares. Porque la única manera de que las personas que son ovejas de Dios entren al redil de Dios es escuchando la voz correcta. La voz correcta. La gente, si hoy día uno pudiese mirar, tal como el Señor Jesucristo se entristeció porque están como ovejas sin pastor, para cualquier lado, creyendo cualquier cosa, poniendo sus esperanzas otra vez en aquello que le ha traicionado durante todo el tiempo. Cuando uno escucha las posiciones políticas, tiene que pensar en el menos malo, en el menos mentiroso, en el menos corrupto. Eso es lo que tiene que pasar. Y ¿sabes qué? En el punto de la iglesia, la cosa se parece mucho también. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que nosotros hagamos la obra para la cual nos ha llamado. Y la obra para la cual nos ha llamado va mucho más allá de que saques tu título, de que consigas ese trabajo, de que seas promovido, de que te cases con la persona que amas, mucho más que eso. El propósito es que nosotros prediquemos el evangelio con nuestra forma de vivir y por supuesto con nuestra palabra. Porque no es como le preguntaron a Marcos Witt, ¿por qué tú vives de esa manera? Porque yo tengo un Dios alegre. Sí, ese Dios alegre va a dejar caer, ¿sabes qué? 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas sobre este planeta alegre. Mi Dios no es así, van a decir. No, si Dios es así. A los prediluvianos les dio 120 años para que se arrepintieran.
Todo el tiempo que Noé construyó el arca, y Noé fue pregonero de justicia, dice el libro de Hebreos, a esta humanidad de la iglesia le ha dado más de 2000 años. Más de 2000 años para que se arrepienta. Entonces, esa es la situación, esa es la realidad. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la fuerza y que nosotros pongamos lo que tenemos que poner, ¿no es cierto? ¿Han visto cuando los camarines dicen, ya pongan esto, pongan? Dice, pongan huevo. Sí, yo también les digo, pongan huevo a los que son hombres, a los que son esto. Pongan realmente pasión en esto. Pongan pasión. Es lo único por lo que vale la pena vivir o morir. Lo único. Todo lo demás es transitorio. Todo lo demás es transitorio, hermano. ¿Y sabes qué? El tiempo se acaba. Quiera Dios que nos dé un domingo más. Pero si no es así, los que se queden, sepan qué es lo que tienen que hacer. Para eso tienen que venir el día miércoles. Yo no sé por qué se ríen. Es trágico. Yo no sé por qué se ríen. Va a haber gente que se va a quedar. ¿Por qué creen que estamos preparando tanto el tema de Apocalipsis, la tribulación? Porque va a haber gente de esta iglesia que se va a quedar. Y a lo menos tengo la esperanza de que hayan aprendido lo que tienen que hacer en esa época. Bien, nos ponemos de pie para orar. Este es un momento muy especial siempre de nuestro servicio, porque tomamos la oportunidad de dirigirnos a aquellas personas, hombre, mujer, joven, jovencita, que nunca ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo. El Evangelio es que el Señor Jesucristo murió por tus pecados. La realidad es que tú eres un pecador, una pecadora, y que en esa condición es imposible que tú puedas tener la vida eterna. La Biblia dice que aquellos que rechazan al Hijo cosecharán una eternidad sin Dios en el infierno y después del juicio final en el lago de fuego. Dios nos da a nosotros el privilegio de informarnos y de informarle a la gente que no tiene por qué ir a ese lugar, porque ya la deuda está pagada. La deuda está pagada por el Señor Jesucristo. Y lo único que tú tienes que hacer es depositar hoy tu fe en Él, de manera sincera, de manera real, reconociendo tu condición y reconociendo la suya. Eso es el Evangelio, la maravillosa noticia de que a pesar que soy pecador, en Cristo hay salvación. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, yo te pido que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que sin ti estoy perdido. Y en esta hora, Señor Jesús, quiero abrirte mi corazón, entregarte mi vida y dejar que desde hoy tu Espíritu Santo no solamente gobierne mi vida, Señor, sino que la cambie por completo, según tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados. Y gracias por resucitar y llevarme a la vida eterna. En tu santo nombre, amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, no importa que no sepas nada hoy de la Biblia, ni de la iglesia, pero si tú te dispones a aprender, Dios va a hacer un cambio gigantesco en tu vida. Y para eso existe la iglesia. Y para eso te ofrecemos y te abrimos las puertas de esta iglesia con el único propósito de amarnos en la verdad, de crecer y de prepararnos para que el Señor nos use en esta cruzada final, en este tiempo final, en el que necesitamos más que nunca hombres y mujeres valientes, decididos a servir al Señor. No a hacer locura, a hacer lo que Dios les mande a hacer. Y lo que nos manda a hacer es a vivir vidas que lo glorifiquen en medio de aquellas situaciones que no le glorifican.
La única luz quizás que haya en tu curso, en tu trabajo, en tu barrio, seas tú. Pero si tú te escondes abajo de la mesa, tu vida ha sido completamente inútil. Aunque seas el mejor alumno, aunque seas el mejor trabajador, aunque seas el mejor vecino, nada de eso va a ser útil.